Bueno, nuevamente los saludo. Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestro workshop Estrategias de Implementación de Microservicios. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Jimena Olmos. Yo soy consultora al área de desarrollo de negocios de Light Thinking y hoy voy a acompañarlos en este workshop. Primero que todo, pues vamos a hacer una breve presentación sobre quién es Light Thinking y qué hacemos nosotros y, por supuesto, presentar a quien nos acompaña el día de hoy. Voy a compartirles por acá. Bueno, Light Thinking es una empresa, es una startup liderada por un equipo innovador con más de 15 años de experiencia. Nos enfocamos en el diseño, el desarrollo y la implementación de mantenimiento de soluciones tecnológicas, servicios especializados de consultoría y programas de capacitación. Nosotros pues tenemos en este momento 4 líneas de negocio. La línea de fábrica de software, la línea de consultoría, la línea de universidad y la línea de plataformas digitales. Bueno, la persona que me acompaña el día de hoy es el ingeniero Alex Mauricio Castillo, especialista en soluciones de arquitectura digital, DevOps, microservicios, Hybrid Cloud. Es catedrático universitario, líder de desarrollo de servicios y soluciones de la información y especialista en gerencia de proyectos. Bienvenido, Alex. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Bueno, espero que ya estemos listos para arrancar con nuestra presentación. Entonces voy a aquí arrancar con la presentación. Dame un momentico, cuadro acá. Ya estoy presentando, ¿no? ¿Estás viendo ahí la presentación? Aquí, mira. Todavía no, Alex. Ok, listo. Compartir pantalla. Listo, ok. ¿Ya la ves? Listo, ya sé. Sí, Ok, bueno. ya lo estamos viendo. Listo, entonces vamos a charlar o vamos a hablar sobre cómo hacer o cómo tener en cuenta los principales fundamentos de la implementación de microservicios. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son unas buenas prácticas para arrancar y precisamente no morir en el intento? Entonces, ¿cuál va a ser el temario de esta hora de charla o trabajo? Lo que vamos a tener o lo que vamos a empezar a trabajar será los fundamentos de microservicios, o sea, qué significan, por qué deberíamos implementarlos, qué diferencia con la implementación tradicional, cuál es ese diseño de la estrategia de implantación. Y aquí vamos a enfocarnos en una cosa muy importante, que cuando vamos a empezar a hablar de aplicaciones modernas, aplicaciones digitales o aplicaciones distribuidas, no solamente vamos a hablar de micro, también tenemos que hablar de otras áreas de implementación. ¿Qué herramientas y tecnologías podemos usar para trabajar con micros? Y unas prácticas y consideraciones que tienen que ser muy claves cuando se hagan las implementaciones. ¿Listo? Entonces arranquemos. Fundamentos de micros. Pues esta gráfica yo la he traído de internet porque básicamente resume muy bien lo que nosotros implementamos, pero se queda corta en qué sentido. O sea, una cosa importantísima que ustedes tienen que saber de microservicios o la implementación de micros es que micros no es el todo. O sea, cuando ustedes van a construir una aplicación de micros, y lo vamos a ver un poquito más adelante, micros empieza con la concepción de sí, yo tengo en mi origen una arquitectura monolítica, donde en esa arquitectura monolítica que venía desde la implementación de tiempo atrás, donde tenía una interfaz de usuario, una capa de acceso a datos y una capa lógica inconsolidada y en un solo paquete de software, y eso lo desplegaba y lo implementaba. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí con este ejercicio? Nosotros nos han venido la idea de que
cuando tú vas a implementar una nueva aplicación, solamente despliegas una arquitectura de microservicios y ya. No es totalmente cierto. Hay que tener en cuenta muchas más cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros venimos de una cultura de implementación de software. Entonces, inicialmente había unos temas de cliente-servidor, después había una distribución o una separación precisamente de lo que es la capa de datos de la capa de aplicación, y así empezó a evolucionar los temas. Pero lo que nos dimos cuenta es que cuando empezamos a desarrollar software, el software, o sea, implementa mucho código, muchas personas metiéndole mano al código, y cuando yo empiezo a mover, y eso es lo que llamamos monolito, que es la primera parte de la izquierda, cuando empiezo a mover piezas o componentes de la interfaz de usuario, piezas o componentes de la lógica, o piezas o componentes de la capa de acceso a datos, y eso lo otro lado a la ejecución, ahí es donde empiezan los problemas, porque yo empiezo a tocar muchos componentes de mi aplicación, empiezo a tocar muchos componentes del código, que después eso empieza una bola, una bola de nieve, ¿no? O sea, yo modifico o muevo algún componente y me daño otro. Y también el problema es que yo cuando traslado ese componente muy pesado, muy grande, entonces la infraestructura donde tiene que ejecutarse ese componente pues es muy pesado y muy grande. Entonces ahí a veces no tengo la flexibilidad de poder crecer o modificar ciertas partes del producto y se me dificulta precisamente ese traslado y esa operación del mismo. Entonces la arquitectura de microservicios primero va enfocada a esa parte, a que ya no empieza a manejar estructuras muy grandes, monolíticas, sino que empieza a desarrollar cosas muy atómicas, muy pequeñas, que me empiecen a solucionar ciertos problemas. ¿Y cuáles son los principales o de los principales problemas que yo empiezo a solucionar? Entonces, hablemos un poco de del ciclo de vida de las aplicaciones, ¿sí? ¿En qué sentido? Entonces, yo voy aquí a compartirles otra pantalla, ¿sí? Y vamos a hacer esto, un poco de tablero. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando ustedes piensan en microservicios, lo primero que uno se imagina y dice, oye, lo que voy a hacer básicamente es partir mi aplicación. Pero, ¿por qué partir la aplicación? Partir la aplicación significa que yo voy a tener componentes más pequeños. Esos componentes más pequeños me van a permitir, en este caso, reutilizar funcionalidad, pero también me van a simplificar mi ciclo de vida de desarrollo. Ahí no estoy, sí estoy proyectando, sí, ¿no? Jimmy, ¿tú me puedes ver si estoy proyectando? No, no estás proyectando. Ah, ya, listo. Ahora sí, ya está cargando. Ya. Se demora un TIS. Entonces, imaginen ese tema del ciclo de vida de desarrollo. O sea, yo tengo un código, el código está alojado en un repositorio, el repositorio, cuando yo compilo, genero algún activo de software, me genera un paquete, y finalmente ese paquete lo empaqueto en una imagen, puede ser, en este caso, un WAR, por ejemplo, para una aplicación Java, una DLL para una aplicación .NET, y luego yo eso ya lo ejecuto en un runtime, o sea, lo echo a andar. ¿Sí? Entonces esta imagen puede ser cualquier tema, o sea, voy a ponerle mejor un binario para poderlo ejecutar. Entonces, ¿qué pasa? Este ciclo de vida funciona para microservicios o funciona para una aplicación monolítica, como la que estamos trabajando ahorita. Cuando ustedes piensen en microservicios, también piensen en cómo quiero yo simplificar mi ciclo de vida de desarrollo. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esto y tengo el monolito, entonces si yo cambio algo en el código, eso repercute en que el paquete se vuelve grande y en el que el binario se vuelve grande. Aquí hay unas partes importantes también del ejercicio. ¿Cuáles son esas partes? Hay unos señores que son los actores, que son las personas que velan por la calidad del producto. Entonces, esas personas de calidad están constantemente testeando los productos o los entregables que yo genero a nivel en el runtime. ¿Sí? Entonces, entre más pesado, más grande sea este código, más cosas tengo que probar. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes implementan micros, esto se empieza a multiplicar. O sea, yo en realidad cuando tengo micros, yo tengo es esto. Yo tengo muchos componentes de código que se compilan en los repositorios, que se almacenan en paquetes, que se ejecutan y que empiezan a desplegarse. Esto lo que obedece es que entonces yo como separé mi aplicación en componentes funcionales más pequeños, esto implica que las personas que están verificando la calidad de cada uno de los productos se van a enfocar solamente en los componentes que yo modifiqué.
Entonces, en este orden de ideas, si yo a esto de aquí, de acá abajo, a estos microservicios de acá, no les hago nada, ¿sí? Se quedan quietos, por decirlo así. Entonces, yo tengo la garantía de que en realidad nadie los tocó porque nadie generó o modificó el código. Pero yo tengo ya unos micros que son específicos, que esos son los que estoy evolucionando, los que estoy agregando, los que estoy evolucionando. Esos sí son los que cambian y esos son los que yo garantizo que las personas de QA me van a garantizar, para decir así, la calidad de la ejecución. Entonces, miren que aquí estamos empezando de atrás para adelante. O sea, no me estoy enfocando en que, oye, un microservicio es un componente de servicio atómico que está obteniendo o accediendo datos a un modelo de datos. No, aquí lo que lo estoy pensando es, oye, también piensa en que esos microservicios en el futuro, al dividir esas funcionalidades, yo lo que voy a ganar es básicamente calidad en mi producto, porque voy a fraccionar cosas y no las voy a tener, no las voy a tocar. Ahora, volviendo al concepto estándar de microservicios, sí, un microservicio básicamente es un componente de software que lo que hace es que expone funcionalidades o se expone ciertas características o un punto de acceso, que normalmente es un API, que está acá, que lo que me ofrece son capacidades, ¿sí? De procesamiento. Entonces, en este caso es un CRUD, por ejemplo, de creación, lectura, actualización y borrado de información, y que el microservicio actúa sobre una entidad de datos, ¿sí? Una entidad de datos que tiene sus atributos y sus características. Aquí hay una cosa importantísima. Cuando ustedes hablen de microservicios, no van a hablar solamente de bases de datos. Esta parte de entidad que está acá a la vuelta pueden ser entidades, sí, de datos estructurados, pueden ser datos no estructurados, pueden ser colas de mensajería, pueden ser archivos, pueden ser mensajes, pueden ser comunicaciones a otros servicios y demás. O sea, lo importante aquí del ejercicio es que cuando ustedes hablen de microservicios, van a encontrar que la palabra clave es que aquí tienen ustedes una lógica que está una lógica que está asociada a un código fuente que ustedes trabajan, desarrollan, ¿sí? Y está asociada a una entidad de negocio que en realidad pues los datos como tal que ustedes van a modificar o que van a tener y los endpoints o los servicios que ustedes van a exponer. ¿Sí? Entonces, ustedes ya tienen que empezar a trabajar con esos conceptos. Pues yo tengo un servicio que expongo, una lógica de negocio que se trabaja en un código y una data que voy a modificar. Si se dan cuenta, hay una cosa muy importante. Los microservicios, que son los que están aquí en el centro, en este pedazo de aquí del centro, no guardan información. Y esa es otra característica muy importante de los microservicios. No tienen estado. ¿Eso qué significa? Que los microservicios, todo lo que reciben, ¿sí? O toda la información que procesan, siempre la delegan a un tercero. En este caso, por ejemplo, los microservicios sí afectan esta data, pero no la almacenan. En ese caso, ¿qué significa esto? Que si yo me voy a un escenario de runtime, ¿sí? Este pedacito de acá es lo que nosotros llamamos microservicio y este pedacito de aquí, por decirlo así, esto está un clúster, en un servidor, ¿sí? En tiempo de ejecución. O sea, esto es lo que nosotros llamamos la aplicación como tal. Pero esta parte de acá, que son los datos, que es la información, esto está en otro lado. Entonces, esto es una base de datos, está en una cola de mensajería, está en un storage o está en otro servicio. ¿Listo? Entonces, eso es una cosa también muy importante. ¿Ya? Entonces, los microservicios se diseñan para manejar datos, pero no guardan los datos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué sirve esto? Porque una de las ventajas de los microservicios es que los microservicios pueden duplicarse o pueden clonarse para ¿qué? Para aguantar más capacidades. Entonces, si un microservicio se clona y se multiplica y se destruye en cualquier momento del tiempo, eso significa que los datos que está manejando en memoria se destruirían, se duplicarían. Entonces, como yo no quiero eso, entonces por eso los microservicios siempre se ven acompañados de otros esquemas, de otros productos que van a guardar la información. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros volvemos otra vez a la presentación que teníamos anteriormente, donde hablábamos
de que pues voy a destruir un microservicio, ¿sí? Perdón, un monolito, y voy a implementar una aplicación distribuida y que cada aplicación va a manejar su modelo de datos. Entonces aquí hay una cosa importante, voy a volver a presentar la diapositiva, es que cuando ustedes hagan la estrategia de implementación de microservicios, pues tienen que tener en cuenta, oye, ¿cuál va a ser mi ciclo de vida de desarrollo? O sea, ¿dónde cuántas componentes de software voy a desarrollar? Esos componentes de software, ¿en cuántos repositorios voy a implementarlos? ¿Qué entidad o qué modelo de datos voy a nosotros a controlar cada microservicio? ¿Sí? Entonces, si yo vuelvo a la gráfica que teníamos ahora al rato, o sea, que ahorita que la presenté, está un poquito lenta la pantalla. Entonces yo tengo que empezar a verificar. De mi monolito, ¿cuántas funcionalidades tengo? Tengo 10 funcionalidades. Entonces en realidad yo voy a tener 10 microservicios que me obedezcan o que me funcionen con esas funcionalidades. Entonces cada microservicio, cada uno de esos 10, yo tengo que definir cuántas entidades de datos va a modificar. ¿Sí? Entonces, otra cosa también importante con respecto a la implementación de microservicios es que nos tienen metido como idea en la cabeza de que un microservicio maneja una base de datos. No, en realidad un microservicio no maneja una base de datos, maneja un modelo de datos. Yo traje aquí esta presentación adrede. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que encuentras tú en la web, ¿no? Que un microservicio tiene abajo una base de datos. Entonces, si se dan cuenta en la parte izquierda, tiene el monolito sí maneja una base de datos y dentro de la base de datos hay una entidad de datos. Entonces ahí están las tablas de usuarios, de compras, ventas, órdenes y demás. Cuando ustedes trabajan la arquitectura de microservicios, ¿sí? Cada microservicio tiene esa gráfica, puede decir que cada microservicio tiene una base de datos. Entonces, eso quiere decir que yo mi base de datos tengo que partirla en cuatro. No necesariamente. Yo lo que tengo que partir es en cuatro entidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo aquí dentro de esa base de datos del monolito, tengo tres tablas: clientes, usuarios, perdón, clientes, órdenes, productos y ventas. Entonces, yo lo que hago es que cada microservicio se especializa. Entonces, tengo el microservicio de ventas que tiene la tabla de ventas, el microservicio de clientes que tiene la tabla de clientes, el microservicio de facturas que tiene facturas y el microservicio de compras que tiene el de compras. Pero no significa que yo tenga que instalar cuatro bases de datos aparte, no. Puedo tener la misma base de datos, pero lo que pasa es que cada microservicio se encarga o gestiona la entidad de datos correspondiente, ¿sí? Entonces, esa es una cosa también importante. Entonces, en la implementación como tal de microservicios, ustedes van a encontrar que instalamos una sola base de datos y en la base de datos instalamos un solo modelo de datos, pero cada microservicio se encarga de cada entidad específica o puntual. ¿Listo? Entonces, esa es una cosa también clave. Entonces, aquí hay una cosa importante. Como destruí el monolito y lo que hice fue generar microservicios, entonces la interfaz de usuario en este caso tiene que saber a qué microservicio llamar para obtener la información. Entonces, gané en ciertas cosas, pero también tengo que tener en cuenta que alguien tiene que orquestar la invocación o los llamados a los servicios precisamente para que la pantalla siga funcionando como venía funcionando. En este caso, si se dan cuenta, ¿quién orquesta cómo se ve la información? ¿A qué microservicio llamar para mostrar la información? La interfaz de usuario. Entonces, a veces, estas implementaciones o estas gráficas se quedan cortas, es porque tú no ves o evidencias que en realidad cuando implementas microservicios hay un más allá. O sea, hay que tener en cuenta muchas más cosas. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas cosas? Y volvemos y empezamos entonces ya al diseño de la estrategia de implementación. Entonces, miren, en realidad esta es la arquitectura real de una implementación de microservicios, ¿sí? Entonces, pasar de un monolito que está instalado, por ejemplo, en una IIS con una base de datos SQL Server, o pasar de un monolito que es una aplicación Tomcat, que está utilizando una base de datos Oracle, o una aplicación PHP que tiene un servidor Apache donde está funcionando y tiene una base de datos MySQL. Pasar de ese monolito a pasar a una estructura de microservicios es pasar a esto. Entonces dicen, oiga, pero hay más cosas. Sí, claro, hay muchas más cosas. ¿Por qué? Porque tú, aparte de los microservicios, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? Que es solamente como separar una funcionalidad, exponer un API y consumir unos datos,
¿sí? O controlar una entidad de datos, tienes que entender que estas son aplicaciones distribuidas. O sea, tú ya te metiste en el cuento de microservicios, rompiste el monolito, pero tienes que aprovechar todas las ventajas que tienen ahorita las aplicaciones Cloud Native. ¿Qué significa esto? Que yo utilizo los servicios externos sin componentes complementarios, que es lo que vamos acá, que me van a ayudar precisamente a que esa orquestación de la información sea más eficiente. Recuerda que el microservicio no guarda datos, él bota la información a otros terceros. Entonces, esos otros terceros ayudan y colaboran para que la información funcione mejor. ¿Qué es lo que pasa? Como yo estoy delegando la responsabilidad a varias personas, a varios componentes, yo tengo que colocar entonces controles encima para que esos componentes funcionen bien, funcionen adecuadamente. Entonces tengo que garantizar la seguridad, tengo que garantizar cosas adicionales y ya la vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué pasa con esta gráfica? Pues miren, microservicios están aquí, dentro de un clúster, en este caso de contenedores, que sería un Kubernetes, pero pues no necesariamente es este, ¿no? Puede ser un servicio serverless, puede ser un servicio orientado a contenedores o en super defecto puede ser máquinas virtuales. ¿Qué es lo que pasa con este ejercicio? Yo tengo que tener en cuenta, en primera instancia, dónde voy a guardar la información, si son datos estructurados o no estructurados. Entonces yo tengo que tener acá un modelo de registro de información, de base de datos, pero también de modelo de mensajerías. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, servicios asíncronos que tienen que guardar estados de los mensajes, entonces yo también tengo que identificar eso. Yo tengo que ver si de pronto hay información que yo voy a guardar en un storage o información que se guarda por su naturaleza en otros servicios que de pronto están en máquinas virtuales o en otros componentes diferentes, como por ejemplo servicios legacy o servicios de base de datos que tengo en un servicio, en un sistema on-premise o en otras nubes diferentes. Entonces, del microservicio hacia abajo, hacia los datos, tengo que yo identificar dónde voy a guardar la información, o sea, dónde la voy a almacenar. Pero hacia el frente del microservicio, yo tengo que ver cómo va a ser ese acceso, quién va a acceder al micro, cómo voy a acceder a él. Entonces yo tengo que establecer un tema de acceso público-privado para implementación, ¿sí? Entonces, esos accesos, entonces ya tengo que identificar si donde ya necesito algunos componentes, algunos controles como gateways, en este caso API managers, API gateways o los balancers o cualquier otra estrategia para poder llegar al servicio como tal y que me puedan garantizar la seguridad para que pueda llegar a ese servicio. Y también hay otros temas importantes. ¿Por qué? Porque cuando tú implementas microservicios, casi siempre va acompañado de nuevas estrategias de implementación de servicios de front. ¿Sí? Entonces los front también han evolucionado, han cambiado precisamente para poder consumir de mejor manera esos microservicios, ¿sí? O esos servicios como que tal expuestos. Entonces, esos servicios de front también tienen que identificar si en el final del ejercicio se vuelven microservicios de front o se vuelven sitios estáticos que yo tengo que dejarlos en algún lado, pero ya sean en temas serverless o en buckets específicos de las nubes, por ejemplo, en este caso, para que puedan prestar ese servicio de front. Y a todo esto tengo que yo implementar ya como tal temas de acceso público. Por lo general, los microservicios vienen orientados, como lo vimos, en esta resiliencia que tienen de poder crecer, adaptarse, cambiar, pues tienen que ofrecer, o sea, se ponen o se ofrecen como a servicios externos, servicios del público en general, donde yo tengo tráficos muy altos, picos muy altos o muy bajos de uso. Entonces, como yo tengo que ofrecer esas seguridades, entonces yo tengo que establecer, oye, entonces, ¿cuáles son mis canales? ¿De dónde va a llegar? ¿De una aplicación móvil? ¿De una aplicación web? ¿Y por dónde van a llegar? A través de un acceso público, pero ese acceso público tiene que protegerse. Entonces yo tendría que colocar, además de elementos de red, o sea, separar bien las redes de acceso y de mis micros, también, pero en este caso, servicios de firewall de red, de aplicación, pues para que no me ataquen, para que pues mi servicio conserve bien, adecuadamente. Entonces, todo lo que está acá al frente identifica dónde estoy dejando, o sea, cómo entran los usuarios, a dónde entran, cuál es el acceso público que hacen, a dónde llegan, cuál es el gateway de validación para que no me lleguen la información directamente a los micros, dónde están los fronts, cómo se van a desplegar los fronts y demás.
Y lo que hablábamos, mis micros, dónde van a dejar la información y cómo la van a procesar. Todos estos componentes que están acá son los que se ejecutan, pero siempre van acompañados de otros componentes, ¿sí? Que le ayudan precisamente a esa relación. Entonces, por ejemplo, yo tengo que tener firewalls para que la comunicación entre micros sea eficiente. Tengo que tener herramientas de seguridad, por ejemplo, accesos específicos para que eso también funcione. Tengo que tener un registro de dónde están los microservicios para que pues yo pueda desplegarlos fácilmente. Y también tengo que monitorear y loguear. Y aquí es un tema también clave y crucial. Si se dieron cuenta, cuando yo tenía una estructura monolítica, pues yo aquí en la base de datos y en el log del servidor tenía toda la información, ¿no? Tenía el log de todo lo que pasaba ahí dentro y tenía los datos de todo lo que estaba ahí. Y cuando yo miraba el monitoreo global de toda la aplicación. Pero cuando tengo una estrategia de microservicios, cada micro se comporta como una aplicación independiente. O sea que cada micro genera logs y cada micro tiene un monitoreo independiente uno de otro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esto, em, multiplicado por n cantidad, por ejemplo, yo he visto aplicaciones que son 60, 70 microservicios, o sea que si tengo 60 o 70 logs, o sea que tengo 60 o 70 monitoreos, o sea, pantallas de monitoreo sobre disponibilidad y rendimiento. Entonces, eso implica que yo tengo que establecer estrategias, estándares para precisamente todo lo que tiene que ser DevOps, o sea, toda la gestión de pipeline de compilación y despliegue, ¿sí? Porque ya no tengo que desplegar uno, tengo que desplegar 60. Y también para el monitoreo, porque pues tengo que verificar pues en realidad qué está pasando con cada uno de ellos, si tiene alarmas, si están generando bien información, si están colapsando o no y demás. Y todo esto, pues, tiene que implementarse, como lo ven, es una plataforma distribuida que tiene muchos componentes de redes, de comunicaciones, de acceso y demás, pues toca hablar con la gente de infraestructura. Entonces, una cosa también clave en este ejercicio de implementación de micros es hablar con la gente de TI, porque la gente de TI al final va a soportar esto. Y si la gente de ahí no tiene la capacidad o no puede soportar esta infraestructura, entonces tu implementación de micros o de aplicación distribuida más bien va a quedar corta, ¿sí? O la implementación de micros, tú la puedes desarrollar en algún lenguaje de programación simplemente, pero si tú vas a utilizar un componente o necesitas un componente, infraestructura te va a decir si en realidad puedes usarlo o no. Supongamos ese escenario. Yo tengo que manejar colas, ¿sí? Porque voy a manejar unos microservicios asíncronos, ¿sí? Entonces el microservicio asíncrono recibe la petición, la guarda en una cola de mensajería y posteriormente la procesa. ¿Qué pasa si infraestructura te dice que no tiene disponible un servidor de colas para trabajar? Entonces, ¿qué te tocaría hacer? Te tocaría literalmente en los microservicios programar, o sea, de manera programática, una estrategia para manejar una cola de alguna manera asíncrona para poder procesarla, ¿sí? Volviendo al ejercicio, ¿qué pasa si tú dices, oye, yo voy a guardar, o sea, mi microservicio va a implementar una estrategia de, de base de datos no SQL, ¿sí? Entonces vas a guardar en formato JSON, documento JSON. Pero si no tienes tú una base de datos SQL disponible para trabajar, no SQL para trabajar, y solamente tienes una MySQL, por ejemplo, entonces te tocaría inventarte literalmente una estrategia para poder guardar esa información, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirles con eso es que no dejen al lado infraestructura en el ejercicio. Entonces, siempre cuando empiecen a enseñar estas implementaciones, vean qué hay disponible para poder implementar. Eso, esto, por ejemplo, que ven aquí, tiene una resolución grandísima en on-premise. Entonces, ustedes van a implementar una, una, eh, una arquitectura de micro distribuida en on-premise, entonces tendrían que validar exactamente cómo lo van a hacer. ¿Por qué? Porque todas las funcionalidades no están disponibles en on-premise. Entonces, tendré que verificar cómo hacerlo. ¿Listo? Y entonces, pues, ese es el punto. O sea, no todo es micros. O sea, hay más cosas en el escenario. Para continuar, pues, nosotros lo que hemos hecho es definir, entonces, en este caso, qué capacidades van a tener
la implementación de microservicios. Entonces, ustedes cuando arranquen esa estrategia de vamos a implementar micro, listo, está el monolito, bien, vamos a separar con funcionalidades, listo, pero también tienen que identificar qué capacidades tiene el equipo de desarrollo para implementar micros. Entonces, la grafiquita que está al lado izquierdo ofrece más o menos una estructura general de conceptos, de tecnologías y capacidades que ustedes tienen que tener precisamente para implementar una estrategia de microservicios más eficiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí coloco un ejemplo muy orientado a Java en este caso, donde yo, por ejemplo, digo, oye, mi equipo de desarrollo, entonces, si va a implementar microservicios en Java y una aplicación distribuida, debería conocer de qué. Primero, pues, del Java Framework. ¿En qué sentido? O sea, código en Java orientado a micros, porque no es lo mismo de la vieja tecnología que trabajamos. Entonces, si vamos a trabajar también en .NET, también sea .NET orientado a micros. Si es Python, orientado a micros. Si es Node.js, orientado a micros. ¿Por qué? Porque en términos generales, un microservicio es un servicio que está escuchando, ¿sí? Que está escuchando y expone un API. Entonces, en ese orden de ideas, pues no todos los frameworks de los lenguajes de programación pues sirven para eso. Hay que encontrar entonces detalles. Entonces, la gente tiene que saber del framework. Luego tiene que saber de contenedores. ¿Por qué? Porque nosotros podemos implementar micros sin contenedores. Sí. O sea, yo en algunos escenarios hemos implementado microservicios que se despliegan en servidores tradicionales. O sea, estamos hablando de WebLogic, Tomcat o hasta en Node.js. ¿Qué pasa con esto? Pues no es práctico. ¿Por qué? Porque los contenedores me ofrecen la ventaja de poder gestionar mejor aprovechar mejor la infraestructura. Si yo tengo microservicios desplegados en servidores tradicionales, estoy obligado a utilizar ciertas versiones de código, ciertas versiones de servidores de aplicaciones, de sistemas operativos y demás. ¿Sí? Pero si yo utilizo contenedores, entonces aíslo toda esa dependencia tecnológica y pues puedo trabajar diferentes lenguajes de programación, diferentes dependencias, diferentes versiones y mi código es transportable, es fácilmente transportable. Por eso es la importancia de que Micros va unido a la estrategia de containerización. ¿Listo? Y en este caso, ¿qué pasa con lo que sigue? Kubernetes. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo containerizar y desplegar mis contenedores en ambientes menos light, por ejemplo, como un Docker o un Docker Swarm, la ventaja de Kubernetes es que me ofrece clusters más transversales y clusters estándares en diferentes nubes. Entonces, que yo puedo desplegar mi micro, yo tengo la garantía de que en realidad voy a tener replicaciones y voy a poder tener esa escalabilidad que yo necesito. Porque a veces uno se mete en el cuento de micros, pero no va a saber si en realidad la aplicación va a funcionar bien o mal. Si voy a tener la escalabilidad que yo necesito. Sí, porque ese es el tema, ¿no? O sea, yo muevo también mi monolito porque lo quiero modernizar, pero también porque quiero tener mayor flexibilidad a la hora de ejecución. Entonces hay que saber de Kubernetes, ¿por qué? Porque hay que diseñar con respecto a esa evolución. Tiene que saber de APIs, obviamente. ¿Por qué? Porque los microservicios exponen APIs, pero no hay una tecnología estándar para exponer APIs. Hay muchas. Yo puedo exponerlo en un API REST, puedo exponerlo en SOAP sin problema. Yo puedo exponerlo en GraphQL, en gRPC. Hay diferentes tipos o métodos para poder exponer mis APIs. Entonces hay que saber en cuál de ellas quiero yo exponerlo. Y como lo vieron hace un momento, tenemos que tener esa arquitectura de referencia, o sea, algo que me diga qué tantas cosas tengo que colocar en todo ese ecosistema. Cuando yo ya tengo esos conceptos claros, yo ya me paso entonces a la implementación. Entonces digo, oye, listo, entonces yo voy alrededor de Kubernetes voy a desplegar los fronts, voy a implementar los API gateways para acceder a los, o sea, que me va a controlar la seguridad de acceso a las APIs, a esos micros. Temas de enrutamiento tengo que saber, ¿por qué? Porque como va a tener muchos micros, yo tengo que saber desde el inicio de la invocación hasta el final a quién voy a llamar, cómo lo voy a llamar, por dónde lo voy a llamar. Tengo que saber pues, cómo van a ser esos servicios de backend, esos microservicios de backend que yo construí acá, si tengo mensajería o no, y si voy a manejar base de datos SQL o no. Pero también, más abajo, tiene que ver todo el tema de DevOps. ¿Por qué? Porque, como lo vimos anteriormente, o sea, si yo multiplico cada componente, pues voy a tener muchos más problemas desplegando, gestionando, controlando y validando la seguridad. Entonces yo tengo que analizar muy bien cuál va a ser mi repositorio y mi versionamiento, cómo va a ser todas las estrategias de pipelines de integración y despliegue continuo,
cuál va a ser la seguridad que yo voy a aplicar para generación o el mantenimiento de credenciales, ambientes y demás. Cómo va a ser el despliegue, si va a ser, o sea, cuál va a ser ese destino al fin que decidí, dónde voy a desplegar en una nube, en un premise, nube privada, clústeres privados, cuál va a ser la tecnología, cómo voy a gestionar el login y monitoreo, precisamente pues para que esta aplicación funcione adecuadamente, y cómo va a ser el tema de archiving, o sea, cómo voy a guardar los binarios, las versiones, los repositorios y toda la información asociada a mis activos de software que estoy gestionando. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo que preparar a mi equipo pues para poder desarrollar muy bien eso. Y cuando yo defino esas capacidades, pues ya tengo que empezar a definir, bueno, entonces ahorita con qué productos voy a implementar. Y aquí es donde nos ayuda muchísimo páginas como esta que se llama la Cloud Native Foundation, que lo que hace es que me ofrece una ventana eh, de las posibles, de las posibles herramientas que yo tengo disponible en la web precisamente para poder implementar mis micros. ¿Por qué? Porque si dieron cuenta, o sea, en las diapositivas que les mostré, hablan de capacidades. O sea, hay capacidades de API Gateway, hay capacidades de API Manager, hay capacidades de mensajería, hay capacidades de load balancing, hay capacidades de DevOps, ¿sí? Pero tú ya dices, bueno, ¿y eso qué es? O sea, eso, ¿cómo lo instalo? ¿Dónde lo uso? ¿Qué producto voy a trabajar y más? Entonces, como estamos trabajando arquitecturas orientadas a nube, cloud. Entonces, estas páginas me ofrecen precisamente esa ventaja y me ofrecen productos que ya están orientados a lo que yo necesito. Entonces dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero una base de datos orientada a mi cloud. O sea, aquí tienes la que quieras. Entonces voy a trabajarlo en Cassandra, por ejemplo, voy a trabajarlo en SQL Server, porque sabe, en MariaDB, ¿sí? O una no SQL, por ejemplo, una MongoDB, o una Druid, sí, exacto, Auxilia, que son bastante eficientes. Entonces uno puede empezar a implementar acá. Pero tú dices, oye, sí, listo, no hay problema. Pero yo quiero implementar, por ejemplo, Continuous Integration para mi DevOps. Pues acá está Jenkins, que es uno de los más conocidos, pero hay muchísimos más. O sea, miren cuántos hay. Aquí por aquí están los pipelines de Azure DevOps, están los temas de GitOps con Argo CD, si yo quiero, por ejemplo, compilar, generar imágenes, pues, de todas las herramientas que hay para compilar y generar, yo quiero una herramienta de mensajería. Por acá hay una RabbitMQ, que es una de las más conocidas, pero pues hay muchísimas otras, ¿no? Entonces están las de las nubes, o sea, el Event Hub, por ejemplo, de Azure y demás. Yo quiero temas de Service Proxy, quiero temas de API Gateway, ¿sí? Quiero almacenar el storage. O sea, y tú dices, oye, ¿cómo almaceno yo? Porque yo aquí en mi on-premise tengo una NAS, pero en la nube no sé qué quiero o qué me ofrece en la nube. Pues aquí están todas las herramientas. Pero vamos más allá. Yo quiero manejar temas de la malla de servicios, ¿sí? Y las plataformas. Entonces tú dices, oye, pues yo entiendo que hay plataformas donde yo puedo desplegar, que son las diferentes nubes, las tres nubes principales. Pero ¿dónde más puedo desplegarlo? Y si yo quiero desplegarlo en premise, ¿qué hago? Pues aquí también están cuando tú quieres instalar un clúster local, ¿sí? Y los temas importantes de observabilidad. O sea, yo necesito monitorear todo lo que tú me dijiste de todos los micros, la plataforma, la mensajería, la nube y demás. ¿Qué hay? Entonces también existe una suite de herramientas que yo puedo trabajar para eso, para manejar los logs, obviamente, para manejar la trazabilidad cuando yo tengo problemas de performance. Entonces yo tengo que hacer trazabilidad, implementar una PM, que en este caso pues es una aplicación Performance Monitor para yo verificar si los micros están funcionando o no, si están duplicándose o no. Entonces, si se dan cuenta, hay muchísimas herramientas que yo puedo utilizar, o sea, es bastante variado. Hay unas que son libres, open source, y hay otras que son pagas. Entonces aquí uno puede filtrar y decir, bueno, ¿cuáles son las? Miren, las open source son muchas. ¿Cuál es la desventaja de las open source? Pues que tú las descargas, las instalas, pero tú tienes que mantenerlas, ¿sí? O sea, se vuelve un IaaS a la larga, porque tú tienes que gestionar cómo lo instalas, parcharlo y demás. Por eso es importantísima la capacidad de las personas que tú tienes para poder gestionar eso. ¿Sí? La capacidad de la gente de infra, la capacidad de la gente de desarrollo para poder trabajar con estas herramientas. Bien, y finalmente les voy a mostrar, pues, haciendo como un doble clic muy puntual
del tema de micros, o sea, qué consideraciones tienen que tener en cuenta cuando ya desarrollen micros. Ya ustedes definieron cómo van a manejar cada uno de los micros, qué modelo de datos o qué entidad de datos va a manejar cada uno. Ya definieron la infraestructura, ya definieron el DevOps, ya definieron dónde van a entrar el acceso, ya definieron todas las herramientas, las capacidades que están acá, ya está todo definido. Y ahorita ya dicen, bueno, Alexa, empecemos a trabajar. Entonces, nuevo repositorio, nuevo micro, arranca. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Entonces, esto es más o menos unas prácticas y consideraciones que ustedes tienen que tener en cuenta cuando desarrollen. Esto, por ejemplo, está orientado a Java, pero también lo pueden extrapolar a otros lenguajes de programación. Algunas cosas son muy importantes. Entonces, ¿qué yo tengo acá? Yo tengo en este caso, miren, el código fuente está aquí. O sea, cuando yo empiezo a codificar, el código está aquí y ese código, como les digo, se puede ser cualquier lenguaje, pero es un pedacito de todo lo que tengo que tener en cuenta cuando construyo un micro ya en el desarrollo per se del mismo. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta del código? Pues básicamente la seguridad del mismo, que estoy construyendo un buen código. Entonces, ahí lo más importante es utilizar herramientas de código estático, de análisis de código estático para verificar precisamente esas buenas prácticas de implementación de código, código seguro. Entonces, hay servicios como SonarQube, como Fortify, que son herramientas que me ayudan a analizar si ese código está bien hecho. Pero ¿qué más tengo que tener en cuenta? Una cosa clave, si manejan contenedores, lo mejor es que los properties, o sea, las variables que tiene que tener mi código, esté por fuera en variables de ambiente. ¿Eso qué significa? Que mi código queda totalmente alejado de la parametrización. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo construyo mi código y queda agnóstico a las variables de entorno, ¿sí? Significa que si yo tengo un ambiente de desarrollo, yo tengo variables de entorno de desarrollo y cuando mi código cae encima, hereda esas variables y funciona. Pero si yo tengo un ambiente de QA y tiene otras variables, entonces el mismo código yo lo pongo y me utiliza las propiedades de QA. Y lo mismo pasa en producción. Entonces, si yo no hago eso y yo quemo dentro del código los properties y quemo las configuraciones, yo tendré que tener entonces compilaciones y binarios independientes para cada ambiente. Y se me vuelve más latoso, por decirlo así, los despliegues, la distribución y el movimiento del software. Entonces, una cosa importante es siempre los properties, todas las configuraciones que tenga mi código, referenciarlas siempre a variables de ambiente. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que verificar que mi código funciona bien y tiene testing. Entonces, aquí lo más importante es que el código esté testeado, o sea, que tenga pruebas unitarias, en este caso si es Java JUnit, pero también que tengan ustedes un pool de, de, de ejecuciones, más bien, un pool de... Perdón, hay un perro por acá. ¿Se escucha mucho el perro? Eh, en este caso, por ejemplo, que yo utilice, o sea, como son APIs, entonces Postman es una herramienta que me ayuda muchísimo precisamente a poder eh, crear mi pool de testing para luego yo probar mis APIs. ¿Listo? Entonces, esto es clave acá. Y el otro, entonces en este caso, o sea, siempre mantener como em, esa forma, ese conocimiento de probar mis APIs a través de Postman, por ejemplo, tener un pool de esos ejercicios. Cuando yo construyo código, casi siempre resuelvo problemas. Entonces, ustedes dicen, oye, no, yo ya sé cómo gestionar los logs, yo ya sé cómo gestionar los headers, yo ya sé cómo gestionar, por ejemplo, las excepciones, los códigos de error, ya sé cómo, por ejemplo, leer archivos de Google, leer archivos de Amazon, conectarme a una cola, conectarme a una base de datos específica. Algunas personas, por ejemplo, dicen, voy a utilizar mi micro para integrarme con SAP, entonces ya sabe cómo manejar SAP. Entonces, esas buenas prácticas de código, que ya las personas saben manejarla, lo mejor o lo más conveniente es generar arquetipos. ¿Qué significan los arquetipos o templates o plantillas? Son precisamente eso, código que ya funciona, son librerías que ya funcionan al interior y que se pueden almacenar en repositorios para luego reutilizarlos. ¿Sí? Entonces, y ya son como cascarones estándar base. Entonces, la próxima vez que alguien quiera construir un microservicio para SAP, pues no tiene que inventarse desde cero el, el código, sino que simplemente instancia ese arquetipo y ya le construye el cascarón para SAP. Ya luego uno que lo que hace es que digita el código como tal. Entonces, eso es muy importante. Todo el conocimiento, generarlo en arquetipos. Por debajo está el manejo de librerías. Entonces,
Aquí lo más importante es que las dependencias, ¿sí? Tanto de otros externos, pues siempre quedan en paquetes. O sea, hay mucho código que tiene las librerías metidas dentro del repositorio. O sea, eso no es suficiente porque no evoluciona. Es mejor dejar las librerías por fuera y que cuando sean los procesos de construcción, o sea, yo tengo herramientas, por ejemplo, en este caso, si es Java, maybe ni Gradle, si es .NET, entonces Nugget, si es Python, son imports de librerías como tal. ¿Para qué? Para que no, el código y tu repositorio no quede amarrado con la librería de una versión específica, sino que se manejen de manera externa. Eso es claro. Entonces, hasta este pedacito tú tuviste o ya implementaste el código, pero ¿qué hay más allá del código que deberías tener en cuenta? En este caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con Swagger. Sí, o sea, mejor dicho, la documentación. La documentación de mi servicio, de cómo está expuesto, qué tiene, qué no tiene. En este caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con DevOps. Entonces, en este caso, los YAML de despliegue que yo voy a tener para que esta aplicación, mi microservicio, se pueda desplegar fácilmente en cualquier plataforma de containerización. Los wikis y los readmes, eso también es clave. ¿Por qué? Porque es que, ¿quién sabe cómo funciona el micro? Cuáles son las cosas que trabaja, a dónde se conecta, de quién depende, pues el desarrollador. Si el desarrollador documenta en una wiki, en un README, lo que tiene que ver con su micro, entonces yo ya puedo fácilmente poder evolucionar el código, porque alguien entra, lee la documentación y dice, ah, ya sé lo que hace este señor y puede evolucionarlo. Entonces, esto es muy, muy importante. Y finalmente, preparar a mi código para poderle colocar tags y etiquetas, ¿sí? Para poder después catalogarlo y después tener herramientas de gobierno de micros que me permitan identificar quién lo hizo, para qué lo hizo, cuáles son sus dependencias, qué es en realidad, si es un componente de integración, si es un componente de lógica, si es un componente utilitario. Entonces yo puedo identificar en un catálogo qué significa o sea, este código que estoy analizando. Entonces, si se dan cuenta, implementar micros trae una responsabilidad muy grande porque al dividir mi monolito, dividí el problema. Entonces, gano muchas cosas con flexibilidad, independencia de código, manejo atómico del código como tal, mejoro las pruebas, mejoro disponibilidad, soy más elástico, ¿sí? Pero también gano retos. O sea, no le voy a poner problemas, sino que se llaman retos. Entonces, yo tengo que también ser más eficiente en mi código y retarlo. Este ejercicio que ven aquí también puede aplicar con un monolito, ¿sí? Es posible, pero pues en microservicios genera mucho más valor porque es que yo estoy teniendo más granularidad en el momento de implementar desarrollos. ¿Listo? Entonces, pues hasta aquí la intervención. Ya se nos acabó el tiempo, ya tenemos unos minuticos para preguntas. Entonces, si alguno tiene una pregunta. Sí, bueno, en este momento pues damos espacio a las preguntas. Por favor, escríbanlas al chat y pues Alex las va a responder. Me dicen si puedo hablar un poco más alto. ¿Se escucha muy bajito? Un momento yo. Ahí cambié de micrófono, Por de favor, pronto ahí se escriban escucha ahí mejor. en el preguntas. No tenemos preguntas, entonces nadie tiene preguntas. Aprovechemos el espacio, aprovechemos al consultor que tenemos en este momento.
2 minuticos, un minutico para que si quieren redactar la pregunta, no hay ningún problema, pues estamos atentos acá a sus comentarios. No, no tenemos preguntas en este momento. Listo. Listo. Bueno, Queremos comentarles. Bueno, dale. nada, dale. No, finalmente, pues muchas gracias por su atención. Si quieren ustedes y ahondar más en detalles, pues básicamente eso es un tema muy largo. Si se dan cuenta, aquí hicimos un brochure muy corto de todas las capacidades que tienen que tener para implementación de micros. La implementación de micros cambia el paradigma de implementación, sobre todo porque tienes que tener en cuenta que no solamente el concepto se basa en microservicios, sino que es en realidad aplicaciones distribuidas. Entonces, tienes que tener en cuenta muchas más cosas de las que en realidad se tienen que desarrollar solamente en micros. Entonces, pues básicamente los invito a que pues analicen, revisen la información. También acá se generan esas capacitaciones específicas para precisamente ahondar más en detalle en cada uno de los detalles, cada uno de los temas, cada uno de los campos y precisamente las lecciones aprendidas y las mejores aplicaciones de la misma en la vida real. Aquí tenemos, Alex, una pregunta. Nos dice Luis, ¿en el curso enseñarán a construir los scripts para trabajar en Docker? Sí, claro. Precisamente cada uno de los componentes que vieron se ponen en el detalle. Entonces, la idea es que se toque. O sea, uno, por ejemplo, como dicen vulgarmente, cómo uno desarrolla una habilidad haciéndola. Entonces, cómo uno se vuelve desarrollador desarrollando, cómo se vuelve un arquitecto haciendo arquitecturas. Entonces, en este caso, cómo uno se volvería alguien que sepa manejar micros, pues desarrollando micros. Entonces, en este caso, se hace la implementación de desarrollo, se hace el despliegue, se hace la ejecución y el runtime, o sea, la implementación como tal. Y no se queda, como decir así, en el código, sino que en todas esas características que vimos ahorita. Ok, acá tenemos otra pregunta. Dice, en sistemas legacy grandes, ¿usted aconseja aplicar microservicios? Lo que pasa es que los legacy grandes no es eficiente crear, o sea, destruir un legacy grande e implementarlo en micro. ¿Por qué? Porque te demorarían mucho tiempo en migrarlo. ¿Sí? Migrar el legacy te demorarías mucho. Entonces, ¿qué pasa? Pues el legacy tiene que seguir soportando la operación. Entonces, lo que se hace ahí en esos escenarios es lo que hacen las grandes compañías. Por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, SAP es un monolito gigante y es una tecnología que es propietaria y ellos han avanzado a nivel del tiempo. ¿Qué hicieron ellos? Construir canales. O sea, construir funcionalidades alrededor del monolito para empezar a ofrecer precisamente esas capacidades adicionales que necesitan o que se implementan en estas nuevas tecnologías digitales. Entonces, en ese caso, si tienes un monolito, ¿sí? Lo mejor es que el monolito siga funcionando para soportar la operación y tú en realidad lo que hagas es que construyas microservicios para poder consumir servicios de ese monolito. Entonces, una de las prácticas normales es que yo construyo micros para consumir o acceder a la base de datos del monolito y empezar a extraer información, empezar a publicarla, ¿sí? Y empiezo a modificar un poco al monolito. O sea, le empiezo a quitar o reemplazar funcionalidades del monolito en los nuevos canales digitales implementados con micros, pero no lo destruyo totalmente, porque sería muy costoso. Ok. Carlos nos pregunta, buenos días, quisiera saber qué tecnologías uno puede aprender ya que estoy en el camino a desarrollarme como DevOps. Sí. Bueno, el tema de DevOps es que para hacer un DevOps tienes que saber de muchas cosas. O sea, el desarrollador DevOps, o mejor dicho, el ingeniero arquitecto DevOps es un rol muy integral. ¿Por qué? Porque el DevOps tiene que estar, como su nombre lo indica, en Dev y en Ops. Entonces tiene que tener un pie en el desarrollo, pero también un pie en la operación,
en infraestructura. Entonces tienen que saber. En este caso, por ejemplo, la gente está yendo al cloud, entonces tienes que saber de cloud. ¿Por qué? Porque cuando trabajas en operaciones, tienes que hacer pipelines, tienes que hacer temas de monitoreo, tienes que hacer temas de despliegues y demás. Entonces tienes que conocer ese destino donde van a llegar los desarrollos. Porque no solamente son micros. Cuando eres DevOps, tienes que hablar con los temas de front, los temas de API, los temas de seguridad, los temas de login, los temas de monitoreo, los temas de versionamiento y todo eso. Entonces, en realidad tienes que conocer bien esa infraestructura de destino que vas a controlar, a provisionar, a monitorear. Entonces, tienes que saber de cloud. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué les sugiero? Certificar, o sea, arrancar los cursos de certificación de las nubes. ¿Sí? O sea, las nubes todas ofrecen los cursos básicos de implementación, ¿sí? De conocimiento. Si quieres certificas o no, pero todos los cursos son gratis, por ejemplo, de las nubes, pero igual, o sea, a veces tú tienes que pagar cursos aparte, pues porque esos cursos son light, ¿no? Pero arrancas por ahí, o sea, arrancas estudiando cada uno de las nubes, qué hacen, cuáles son sus productos, cómo se manejan, cómo se operan, cómo se despliegan, y luego pues complementas con otros cursos pues para poder desarrollar más habilidades en eso. Entonces conoce bien tu destino, pero también conoce bien el origen. O sea, tienes que conocer de versionamiento, tienes que conocer cómo se desarrollen las aplicaciones para que esas aplicaciones, o sea, no es que quiero decirte que aprendas a codificar, no. Es cómo se construye el software, cómo funciona ese software, qué necesidades tiene el software para poder desplegarse, para poder funcionar adecuadamente, para poder loguear, para poder, o sea, generar login, para poder monitorearse. Entonces tienes que conocer eso, cómo se armó. Cuando sabes cómo se arma un software y qué destino, pues ya puedes en medio poder identificar cuál es la mejor forma de poder optimizar ese software. Listo, Alex, muchísimas gracias. Pues en este momento cerramos las preguntas, no tenemos más. Vamos a pasar al siguiente punto. Nosotros acá tenemos, bueno, les comento que la próxima semana, el día sábado, vamos a tener la apertura del programa de arquitectura de microservicios Docker, Container y Kubernetes. Alex Mauricio, el ingeniero Alex Mauricio será el consultor de este programa. Este programa pues es enfocado a la práctica. Ustedes en este momento tienen habilitado un descuento importante y especial. Aquí por el chat les voy a dejar mi WhatsApp para que por favor me contacten los que estén interesados en participar. Tenemos grandes beneficios. No sé, Alex Mauricio, si nos puedes contar como un pequeño abrebocas sobre lo que es el programa de microservicios. Sí, pues básicamente empezamos a analizar cada una de esas cosas que vimos acá al detalle. Entonces, desde la creación de la preparación de todas las herramientas que necesita un desarrollador para poder crear su primer micro, los temas asociados a buenas prácticas de versionamiento, luego el manejo y uso de librerías, manejo y uso de las configuraciones. Después vemos los temas de containerización, cuáles son las mejores prácticas o buenas prácticas para generar precisamente esos contenedores para que me queden fácilmente portables, configurables y eficientes. Luego vemos conceptos acerca de Kubernetes, de cómo manejar ese clúster, qué implicaciones tiene manejarlo, cuáles son los componentes que yo puedo desplegar ahí, cómo los despliego, pero también lo más importante es que cuando los despliego, cómo expongo esos componentes para que sean seguros, para que pueda yo utilizarlos a nivel de los canales digitales que yo tengo, por ejemplo, como aplicaciones front, aplicaciones, otros monolitos, otros servicios o aplicaciones, apps de celular, cómo puedo llegar allá. Y precisamente, pues, cuáles son las buenas prácticas de ciclo de vida que tengo que tener en cuenta, pues, para que ese microservicio evolucione. Listo, vale, les informo también que como les indicaba, inicia la próxima semana. Los horarios son de 8 de la mañana a 12 del mediodía, son los días sábados. Si por algún motivo no pueden asistir a alguna de las clases, nosotros tenemos
habilitado en la plataforma el ingreso para que tengan esta visualización de las clases hasta 3 meses después. En este momento, pues nada, les agradecemos el espacio brindado, les agradecemos la oportunidad de estar aquí, a los participantes. No sé, en este momento se me escapa el número de personas con las que estuvimos en este evento, entonces estoy súper atenta a lo que requieran de mi parte ahí por el WhatsApp. Cualquier pregunta adicional que tengan para Alex, con mucho gusto yo se la transmito y pues les estaré contestando al chat. Muchísimas gracias y bienvenidos siempre a la familia Lighting. Chao, hasta luego. Chao. Gracias, Alex, por tu apoyo y acompañamiento siempre.